Sí, como tú bien lo dices, yo también he pensado y siempre he dicho que pues la litografía es una técnica viva porque pues recordemos que estas piedras fueron fosilizadas desde el periodo Jurásico, entonces queramos o no, hay energía ahí dentro de esas piedras. Hola amigos y amantes de la gráfica, sean bienvenidos al episodio número 118. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones en inglés de los nuevos episodios con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Este episodio de Hello Print Friend es presentado por Speedball Art Products, quienes han estado ofreciendo una amplia gama de productos de buena calidad para tu práctica desde 1997. Si no sigues su Instagram, te lo recomendamos profundamente. Sin duda, habrás visto su iniciativa más reciente del mundo de la impresión, la tinta a base de aceite, en colaboración con su servidor RGC Prints. Esta tinta se desliza suavemente con el rodillo y es fácil de limpiar con solo agua y jabón. Ve ya a la página web www.speedballart.com para que puedas adquirir tu color favorito. Hoy estaré conversando con Memo Orduña, maestro impresor y artista gráfico originario de Oaxaca y jefe de edición en La Buena Impresión. Memo comenzó su carrera inspirado por el trabajo artístico de sus familiares y a su temprana edad ya se convirtió en la cabecera de la impresión en este prestigioso taller dedicado a la litografía. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a Oaxaca y con un buen mezcal, vacílense esta conversación con Guillermo Orduña. Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Ramírez Orduña, tengo 23 años, soy originario de la ciudad de Oaxaca, México. Soy maestro impresor del taller La Buena Impresión y soy artista también, artista plástico y artista gráfico. Actualmente sirvo como jefe de edición en el taller La Buena Impresión, ubicado en la ciudad de Oaxaca, y pues coordinamos toda la producción artística dentro de este gran taller. Y pues es un gusto, un placer estar aquí en este gran podcast, en este gran proyecto, y pues un agradecimiento muy grande a ti, Reinaldo, por la invitación. No, muchísimas gracias a ti, ¿verdad? Por darnos la oportunidad de conversar contigo. Y bueno, con esa descripción ahí hay muchísimas cosas que nos sorprendieron muchísimo cuando llegamos a conocerte. Nosotros estuvimos en Oaxaca hace poco filmando, bueno, a principio del año filmando un documental y tuvimos la oportunidad de conocerte en La Buena Impresión, que es un estudio increíble, ¿no? Dedicado hacia la litografía. Pero vámonos al principio, o sea, tú dijiste jefe de impresión, jefe de edición y maestro impresor en esta entidad en Oaxaca, pero apenas 23 años. 23 años, así es. 23 añitos y ya estás metido en las aguas ahí en lo más profundo. Cuéntanos un poco sobre esa niñez en Oaxaca y, o sea, a tan temprana edad metido de lleno en lo que es la gama de la litografía. Cuéntanos un poco sobre eso. Claro que sí. Pues yo desde muy joven, desde niño, pues me ha encantado, ¿no? Realmente dibujar, los colores, todo lo que tiene que ver con la plástica. En mi familia, pues siempre estuve rodeado de artes de todo tipo, ya sea danza, escritura, poesía, pero sobre todo artes. Gracias a que tengo dos tíos artistas plásticos, pues tuve un acercamiento muy grande a lo que fue la pintura, a lo que fue el grabado, a lo que fueron las artes gráficas. Entonces, desde muy niño empecé a tomar diferentes talleres en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, que se llamaba como Iniciación Artística, en el cual pues inducían un poco a todos los chicos, a todos los niños, como en esto, danza, pintura, música, y ahí era donde más o menos ibas decidiendo qué era lo que te atraía más. A mí obviamente me gustó demasiado la pintura por los colores, los olores, la textura, entonces fue para mí un momento mágico, ¿no? Entonces, desde muy joven, pues gracias a mi tío tuve el acercamiento a grandes talleres, a grandes maestros, y a la edad de 10 años tengo una memoria muy fuerte que me llevaron a un taller llamado La Cortiduría aquí en Oaxaca, un taller de litografía muy importante,
Y pues tuve el acercamiento un poco más de qué es la litografía. Pues un niño realiza un taller de esta magnitud y se da cuenta de cómo era posible dibujar en piedras calizas y después reproducir estas imágenes con ayuda de las prensas hacia el papel, pues para mí fue un hito muy importante, ¿no? Porque pues para mí siempre ha sido magia, ¿no? Las técnicas gráficas. Y pues yo quedé encantado, enamorado. Y pues a lo largo de este tiempo, pues me seguí formando en diferentes talleres, con diferentes artistas, obviamente también autodidacta, haciendo mis propias investigaciones. Y a la edad de 18 años, el maestro Fernando Aceves Humana, bueno, yo me entero de que van a traer una prensa de producción masiva francesa en 1909 que pesa 7,5 toneladas, que también es un hito muy importante porque pues yo siempre he estado enamorado también de estas máquinas tan impresionantes. Entonces para mí fue muy valioso que pues ya hubiera una prensa de esta magnitud en el estado y es donde me adentro un poco más a este proyecto. Es donde conozco al maestro Fernando Aceves Humana, que me cuenta un poco acerca del proyecto que querían hacer con este gran taller litográfico, quien también a la vez me presenta al maestro Daniel Barraza, que para mí es de los mejores litógrafos y artistas vivos del país. Y pues obviamente yo también le mostré en ese momento pues parte de mi trabajo, parte de lo que estaba haciendo en ese momento, porque pues yo siempre he dicho que soy artista y a la vez también soy litógrafo e impresor, pero en ese momento para mí era como muy importante formar mis habilidades técnicas dentro de la litografía, porque mis nociones litográficas eran como muy básicas, digamos. Entonces para mí siempre fue importante formarme profesionalmente con la técnica litográfica, que para mí ha sido la técnica que más me ha enamorado a lo largo de los años y en la cual pues me he especializado. El maestro Daniel Barraza obviamente le agradó mucho mi trabajo, todo lo que hacía y pues fue muy grandioso, ¿no? Que él me pudiera admitir dentro de sus impresores porque él es una persona muy reservada a la cual no deja que todo el mundo sepa cómo se hace la litografía a su manera. Entonces, para mí fue como un hito, un momento muy importante, ¿no? En mi vida. Entonces, ahora sí, como dices, me empecé a adentrar a las aguas más profundas. Desde muy joven empecé a descubrir qué es la litografía en todas las partes que corresponde, desde hablar de piedras, qué son las piedras, prensas, papeles de todo tipo. Y pues me formé a lo largo de 5 años, que es lo que lleva más o menos abierto este taller con el maestro Daniel Barraza. Y hoy en día ya formo parte más dentro de la dirección de ediciones, la coordinación de producción litográfica del taller La Buena Impresión. Más o menos cómo ha sido este camino a las aguas profundas. Pero no, buenísimo. Sí, no, sí, el maestro Barraza, increíble su trabajo, sobre todo lo que es el trabajo en detalle, Sí, sí, sí. el manejo de todas las tonalidades, ¿no? Que parecen así como acuarelas. Pero más que Exactamente, todo, ¿cómo le atribuye ese carácter humano, ¿no? Y de sentimiento a los animales? Eh, totalmente. Yo increíble, sí. siempre he admirado demasiado al maestro Barraza por, como dices, pues la majestuosidad, la finura de las piezas. Entonces, para mí siempre ha sido un gran artista y un gran impresor porque hoy en día la litografía, al ser una técnica, digamos, tradicional de impresión de artes gráficas, está quedando un poco, digamos, obsoleta en el mundo porque pues ya no hay como tantos jóvenes que quieran hacer esta técnica, ya que hay procesos pues más fáciles, impresiones digitales, impresiones de otro tipo. Entonces está quedando un poco más en el olvido porque alrededor del mundo la mayoría de los maestros pues son personas mayores que ya no tienen la energía ni la fuerza para seguir haciendo esta técnica. Y pues los jóvenes, pues como te digo, ya no quieren adentrarse de lleno. Entonces, como te digo, yo siempre había admirado al maestro Daniel Barraza porque él ha sido, al menos aquí en México, de las personas que ha tenido esa misión
de hacer que la litografía siga permaneciendo, ¿no? Con el paso del tiempo y sobre todo formar a jóvenes impresores, que pues es la misión actual de todo este proyecto. Entonces fue así para mí también muy mágico conocerlo y sobre todo que me haya formado, ¿no? Y que pues sea mi maestro, el gran maestro Daniel Barraza. Oh, buenísimo. Sí, no, tiene muchísima razón y eso se nota mucho, ¿no? Porque la litografía a un principio se utilizaba como un ente de reproducción en masa para lo que sería la parte comercial, ¿no? Claro que sí. La litografía se inventa en 1796 por Alois Engelfender. Él era un dramaturgo que hacía escritos teatrales y pues quería reproducir a gran escala todos estos escritos. Entonces, en ese momento era muy caro y muy difícil, bueno, lo sigue siendo, hacer grabado en metal. Entonces él empieza a experimentar con piedras calizas, piedras que tienen un porcentaje mineral que es carbonato de calcio arriba del 90%, lo cual hace que sean sensibles a dibujar o escribir con diferentes materiales encima de estas piedras y después poder reproducir a los papeles con ayuda de las prensas. Como bien lo dices, fue una técnica que desde su origen fue únicamente comercial, no fue para fines artísticos. Antes todo lo que se leía y tuviera color estaba hecho en esta técnica, ¿no? Entonces, es una técnica muy antigua. Yo podría decir que es de las técnicas más difíciles dentro del mundo de las artes gráficas, porque al ser procesos químicos tenemos que tomar en cuenta muchos factores. De los más importantes, pues es la zona climática, ¿no? En qué zona se está trabajando. Por ejemplo, es una técnica que se descubre en Europa y pues sabemos que en Europa hace frío y está más templado. Entonces hacer litografía en México y en esta parte de México que es el sur, en Oaxaca, pues es sumamente difícil porque en Oaxaca tenemos temperaturas mayores a los 30-35 grados. Entonces este factor es contraproducente para la piedra porque, por ejemplo, el ejemplo más básico es qué pasa si nosotros tenemos cualquier grasa y la metemos al congelador. Se va a poner dura, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros tenemos cualquier aceite y lo sacamos al sol? Pues se va a expandir. Estos mismos procesos suceden dentro de la matriz de piedra litográfica a grandes rasgos de cómo funciona la litografía. Entonces en Oaxaca es un reto para quienes trabajan esta técnica, ¿no? Sí, no, es interesante ver eso, ¿no? La adaptabilidad de la técnica dependiendo de las condiciones y cómo cambia. Porque sí, o sea, yo estuve recientemente en Barcelona haciendo litografía en aluminio y después me las traje para acá, que es un clima sumamente más frío y pues he estado teniendo algunos problemas, ¿no? Y entonces como estar buscando de repente algunos de los recursos que tenemos dentro de la zona para poder activar la técnica y hacerlo un poco más nuestra. Ahí en ese Exacto. caso quería preguntarte también, o sea, además de las adaptaciones que tienen que hacer, ¿no? Para trabajar en México, ¿qué crees tú que hace diferente la litografía mexicana, sobre todo la de Oaxaca, con respecto a cualquier otra litografía que se ha desarrollado en Europa? Pues yo creo que en Oaxaca los artistas siempre tratan de expresar ahora sí que lo más profundo de sus ser o de sus pensamientos. Entonces digamos que estas piezas artísticas o estas piezas gráficas pues transmiten un lado muy original, muy profundo dentro de las visiones que tiene cada uno de los artistas que hay aquí en Oaxaca, que pues obviamente Oaxaca sabemos que es un lugar lleno de arte por todos lados, lleno de producción por todos lados. Entonces, estas estampas son muy ricas gracias a la visión, ¿no?, que tienen los artistas. Yo pienso de esa manera. Pienso que los artistas de este lado, pues siempre han estado rodeados de las artes desde muy niños, ¿no? Entonces, eso hace que, pues literalmente respiremos arte, ¿no? Que no paremos de producir y obviamente lo más importante, como yo siempre digo, no paremos nunca de formarnos ni de aprender y seguir investigando, ¿no? Porque pues de esto se trata también este camino dentro
del trabajo del artista. Por supuesto, y el imaginario, ¿no? Que es tan rico en Oaxaca, Claro, que toda esa mezcla de, como tú bien dices, de la magia, de las situaciones comunes, ¿no? De toda esa carga sí, o la ancestral que se cotidianidad tiene. del día, exactamente toda la historia que hay en el estado. Ahora sí que por donde quieras verlo, no puedes sacar corrientes artísticas. Oaxaca es un estado muy maravilloso, ¿no? Por ese lado. Quería preguntarte también, porque tú te describiste como un artista visual y un litógrafo, y como que hiciste una diferencia. ¿Cuál serías tú, cuál dirías tú que es la diferencia entre, aparte de la parte técnica, ¿no? Entre lo que es un artista y una persona que se dedica a la litografía? ¿O son compenetrables? No, yo siempre pienso que no es posible ser los dos, ¿no? Siempre van a estar como en pelea, ¿no? Ser artista y ser impresor, porque son trabajos totalmente diferentes, ¿no? El artista, como bien lo decimos, pues tiene que expresar lo que siente, lo que piensa, su imaginario, y el impresor, por otro lado, tiene que conocer las capacidades técnicas dentro del lugar donde trabaje para lograr todo lo que el artista desee, ¿no? O piense. Entonces son como trabajos totalmente diferentes, pero a la vez están pues enlazados, ¿no? Porque el conocimiento del ojo del artista, de los colores, de las texturas, ayuda también al trabajo del impresor, ¿no? Entonces yo creo que es difícil ser los dos al mismo tiempo, tener una carrera artística y al mismo tiempo ser impresor, pero yo creo que están enlazados tanto el artista como el impresor, ¿no? Porque es un juego muy rico dentro del trabajo de las imágenes y pues obviamente el artista siempre va a tener mayor experiencia dentro de los colores, de las texturas, de cualquier otro elemento que se trabaje dentro de los procesos artísticos, ¿no? A diferencia del impresor. Entonces yo pienso que el artista puede nutrir de alguna manera siempre al impresor, ¿no? Ah, buenísimo. Y esas dinámicas que se desarrollan entre los artistas invitados a la buena impresión y el impresor. O sea, cuéntanos un poco sobre esa rutina que se hace, el tiempo de conocimiento entre el momento que el artista llega al estudio, desarrolla la pieza, hasta el momento de la prueba y la edición. Claro que sí. Nosotros, al ser una gran casa editora de litografía, pues tenemos artistas de varias categorías, ¿no? Tenemos artistas jóvenes que apenas están empezando su carrera artística, quienes con ellos trabajamos litografía como un poco más básica, más experimental, con procesos más rápidos. Y tenemos artistas obviamente ya consagrados, grandes maestros que vienen a producir sus ediciones con nosotros. En este momento o en este paso es más como conocer su trabajo, qué es lo que le gusta, qué es lo que le atrae, qué paletas maneja. Normalmente trabajamos con artistas que pues ya son de la familia, que ya son de la casa, entonces sabemos un poco a grandes rasgos cómo trabajan. La tarea del impresor o del litógrafo pues es prestarle total atención al artista, ¿no? No despegarse ni un momento de lo que el artista esté pensando durante esté trabajando la piedra, entonces pues es un acompañamiento muy bonito, una toma de decisiones a lo largo del proceso, porque pues se va platicando, ¿no? Se va planteando, el artista plantea al impresor el proyecto que desea lograr, puede que le traiga un óleo o cualquier pieza que haya hecho anteriormente, o artistas que deciden hacerlo en el momento, cómo trabajarlo con los recursos visuales que tengan en el momento. Entonces, digamos que el primer planteamiento es cuando el artista le muestra como el proyecto al impresor. Entonces ahí el impresor, su tarea es como ver cuántos colores vamos a utilizar, cuántas piedras se van a utilizar, qué es lo más fácil para lograr tal resultado, o ayudar un poco al artista si es un poco como nuevo dentro de este mundo, cómo puedes lograr tales elementos o tales colores. Lo más fácil dentro de los talleres ya profesionales de producción es siempre tener artistas lo más experimentado posible, artistas que él ya, digamos, traiga todo su proyecto y se adapte a ese proyecto y sea como muy eficiente a la hora de hacer los procesos.
eso es como lo que todo impresor desea, ¿no? Un artista que sepa todo y que no te va a meter a ti en problemas. Pero el impresor siempre tiene que estar, pues, vigilando que la edición salga lo mejor posible, que todos los procesos salgan de la mejor manera, que si el artista en algún momento se llega a equivocar, pues mostrarle todas las soluciones posibles que se puedan hacer en ese momento. Sobre todo ya cuando trabajamos con artistas pues consagrados o más experimentados, pues por obvias razones el impresor también tiene que ser muy experimentado para poder resolver cualquier duda o cualquier decisión que el artista vaya a tener. Si se trabaja con un impresor que no es lo suficiente experimentado, pues normalmente las calidades no son las más deseadas para el artista, ¿no? Un poco a grandes rasgos de qué es lo que se trabaja en este taller, y nosotros contamos pues con una amplia cartera de artistas de todo el mundo, alrededor de todo el mundo, desde nacionales, extranjeros, que vienen y gozan de este gran taller que está aquí en Oaxaca y que vienen a producir con nosotros, sobre todo por la calidad de estampa, ¿no? Que les caracteriza este gran taller, la buena impresión. Ah, buenísimo. No, me encanta eso lo que mencionas de lo que es lo ideal, las condiciones ideales para un maestro impresor. Porque a veces, bueno, yo lo he escuchado, ¿no? Estando aquí y también entrevistando a muchos artistas, a veces como que hay artistas que tienen esa curiosidad de la litografía y tal vez no tengan la base, no tengan el conocimiento previo, entonces simplemente quieren ir a un taller para que como que el maestro impresor les resuelva todo este tipo de problemas con respecto a las pinturas que tienen en mente o a las gráficas que tienen en mente. Y pues bueno, eso trae una serie de dificultades, ¿no? Como tú bien dices, que perjudican luego el resultado final. Exactamente. Sí, antiguamente era un poco más sencillo realizar litografías porque digamos que una casa editora pues tenía muchos trabajadores, entonces había como muchos departamentos, ¿no? Entonces el artista traía el dibujo, digamos, el proyecto, y había un departamento únicamente de coloristas que se iban a dedicar únicamente a descomponer y a preparar cada uno de los colores que el artista quería. Y luego había otro departamento que se iba eh, a dedicar únicamente en trabajar sobre la piedra, los dibujos o los escritos. Y luego había otro departamento que se encargaba de hacer todos los mismos dibujos, pero espejeado. Digamos que había como muchos trabajadores dentro de un taller para lograr una imagen, ¿no? Y hoy en día todos esos departamentos o todos esos trabajos los tiene que hacer una sola persona, ¿no? En este caso es el que dirige la piedra. Tiene que decirle cómo dibujar al artista si es que no conoce la manera de dibujar, tiene que explicarle cómo funcionan los materiales con los que se dibuja sobre la piedra. Como te decía, la litografía es prácticamente la técnica más difícil de impresión gráfica, ya que al ser un proceso químico, pues tiene que ver el pulido de la piedra, cómo esté preparada la piedra, que esté bien pulida, que no tenga, pues obviamente fantasmas del dibujo anterior, ni que tenga rayones, porque pues todo eso se va a reflejar a la calidad de impresión del artista. Después el artista tiene que conocer el uso de los materiales. Hay materiales que son en seco, como son los lápices y las barras de crayón, y pues como todos los lápices, tienen nomenclaturas desde los lápices más grasos hacia los menos grasos. Entonces todo esto se va a comportar químicamente de acuerdo a cómo aplique estos materiales el artista, ya que al hacer mediciones especiales de cantidad de grasa, eso se va a comportar químicamente a todas las calidades tonales que después nosotros vemos en las impresiones. Y por último, hay un material líquido que pues es el material más difícil dentro de la litografía, que es el touche. El touche, a diferencia de, por ejemplo, la acuarela, que es pigmento, el touche es grasa. Entonces, todo lo que el artista tiene que dibujar sobre la piedra, nosotros siempre le decimos que tiene que lograrlo siempre de primera intención para lograr las calidades más óptimas o más profesionales que puede lograr este material. Entonces, siempre el touche va a ser de los materiales que le cuesta más trabajar al artista o que le cuesta más lograr las calidades que desea, ¿no? Después de que
digamos, aplica el artista todos estos materiales originales, como es el tush, como es el crayón y los lápices, viene un proceso químico que se conoce como acidulado, que es una combinación de goma arábiga y ácido nítrico, que a grandes rasgos lo que va a hacer es fijar todo lo que el artista dibuja, a grandes rasgos, en la piedra. La litografía es una técnica planográfica porque a diferencia de pues, el grabado a metal, que se hace incisiones en la placa de cobre, en la piedra litográfica se unta, ¿no?, encima de la piedra como tal, sí hay un relieve, pero es mínimo, ¿no? Entonces el acidulado funciona para fijar todos los valores que el artista dibuja, para después nosotros poder hacer el intercambio del material original hacia lo que es tinta litográfica o lo que puede ser los colores. En este proceso es sumamente difícil porque el impresor debe tener suficiente destreza para poder procesar químicamente los dibujos, porque el reto del impresor es mantener un 80-90% de las calidades originales que el artista dibuja, eso lograr reproducirlo hacia un papel, ¿no? Sin una pérdida, digamos, muy grande de valores, ¿no? Que no se aclare la imagen o que se oscurezca de más, sino que se mantengan las mismas calidades que el artista dibuja desde un momento, digamos, original. Esto es muy fácil en climas como en París, Alemania, donde pues prácticamente hace mucho frío. Ahí siempre todo lo que nosotros conocemos como puntos de grasa, que son los dibujos, pues se mantienen muy estables, ¿no? No hay un crecimiento de puntos. A diferencia de aquí en Oaxaca, que hace pues sumamente calor y como les explicaba hace un momento, pues los puntos de grasa con los que dibuja el artista, pues hay una tendencia muy grande a que se hagan un poco más gordos, entonces las líneas crecen un poco, ¿no? Entonces los dibujos en Oaxaca o en lugares de mucho calor se ven, digamos, un poco más oscuros. Y ahí es cuando entra un poco la experiencia y el expertise del profesor para poder mantener con estas calidades que no son, digamos, las óptimas como el clima y entre otras, lograr un 80-90% de las calidades que el artista dibuja en la piedra hacia el papel, ¿no? Es como el mayor reto dentro de este mundo de la imprenta. No, y está genial eso, ¿no? Porque tú hablas de la calidad técnica que se requiere, ¿no? Y la experiencia, pero también la fisicalidad, o sea, la capacidad física que tiene que tener el maestro impresor para hacer lo que sería la politura de la roca, o sea, el levantar, el mover las rocas también, las piedras, el entintado también es cierta presión que se lleva, el ritmo que se consigue entre ese maestro impresor y también la persona que te está ayudando a entintar o la que tú estás guiando, que eso a mí me encanta, ¿no? A mí me parece que es tan bonito, ¿no? Ese sentido de coordinación que se crea, ¿no? Entre estas personas que están llevando la esponja, ¿no? Y manteniendo la piedra húmeda y mientras la otra persona va imprimiendo. Pero también en ese caso quería preguntarte, ¿no? A pesar de todas esas dificultades, ¿verdad? Y el nivel de precisión que ustedes tienen, me encanta que tú todavía dejas como que un rango, ¿no? Dices 80-85% es lo que buscamos, ¿no? Y eso es el éxito ahí. Porque, porque muchas veces, ¿no? Como que se espera que las cosas sean sumamente precisas, pero esto estás trabajando con un material que tiene como que vida propia, en un sentido. Exactamente, Y exactamente. es bellísimo, ¿no? Que ustedes entienden de que existe un rango como que de error que puede pasar, pero también lo hacen, como que lo están abiertos a eso, de la misma forma como el touch también tiene una vida propia y se mueve y existe como que esa necesidad de estar abierto a la evolución del material, ¿no? O sea, si Exactamente. podrías hablar un poco sobre eso, sobre ese sentido de conexión que hay con la materialidad para Claro que sí. para poder estar abierto a esos momentos espontáneos. Sí, como tú bien lo dices, yo también he pensado y siempre he dicho que pues la litografía es una técnica viva porque pues recordemos que estas piedras fueron fosilizadas desde el periodo Jurásico, entonces queramos o no, hay energía ahí dentro de esas piedras. Como bien tú lo dices,
nosotros tenemos un rango a lo que le podríamos decir el éxito, que es un 80-90%, pero siempre hay factores los cuales van a cambiar o alterar un poco las imágenes que trabaja el artista. Normalmente esto sucede en la mayoría de las veces con el touch, al ser un material, digamos, base grasa, es un material en el cual nosotros no podemos, como por ejemplo, decidir qué valores van a quedar al final cuando se seque este material, como sucede un poco con la acuarela, ¿no? Que si yo veo que está grisáceo, pues cuando seque va a estar muy similar. En el touch siempre hay una alteración porque, como tú lo dices, pues el touch trabaja vivo, ¿no? O sea, el touch se va a acomodar como quiera, dependiendo qué tanta cantidad de agua tenga. Entre menos cantidad de agua tenga, va a ser más oscuro porque se va a acumular más la grasa y entre mayor cantidad de agua tenga, pues va a ser más valores tonales de grises, blancos, oscuros. Y es lo que hace muy rico este material, pero como tú lo dices, es una técnica en la cual siempre, al trabajar todos los procesos, siempre los artistas se sorprenden, ¿no? Porque hay una evolución dentro de sus piezas, ¿no? Dicen, no, pues esto yo lo dibujé de tal manera y pues digamos que la piedra ya lo transcribió de otra y pues siempre les gusta más o las texturas que se logran con el touch al final del secado nos dicen, no, pues yo tenía esto en mente y al final el touch me hizo esto y me agrada más. Siempre tienen que ver un factor físico, como tú bien lo dices, ¿no? También otra parte que platicabas, como los asistentes de impresión y todo el equipo que conlleva lograr impresiones litográficas de alta calidad, gracias a las máquinas que tenemos en este taller, la buena impresión, tenemos una prensa muy parecida a una Takach, una prensa manual, en el cual pues siempre se trabajan dos, que es el asistente de impresor, quien va a estar esponjeando, y el impresor en jefe, quien va a estar entintando. Entonces, como tú bien lo dices, siempre tenemos que llevar un ritmo, ¿no? Es como si fuera muy similar a una danza, a un baile, ¿no? Lo más importante también dentro de la imprenta es lograr ediciones correctas o ediciones buenas que en una numeración, por ejemplo, de 30, de 100, de 200, sean lo más similares o iguales posible, ¿no? Entonces, por eso es muy importante llevar un ritmo. ¿Qué tantos minutos te estás tardando en sacar una copia? Pues esos minutos tú tienes que hacerlo más efectivo y que todas las copias sean del mismo modo, ¿no? Con la misma cantidad de tinta, con la misma presión, con la misma humedad, con la misma presión de la prensa. Todos esos factores influyen. Siempre imprimir en una prensa manual de litografía con un rodillo o una esponja va a ser la que te va a enseñar todas las posibilidades y todos los errores dentro del mundo de la imprenta. Yo siempre he dicho que la prensa manual te enseña a hacer litografía como tal. Y tenemos otra prensa que también es muy hermosa, la que les estaba contando, la prensa francesa de producción masiva de 1909. Esta prensa, pues desde sus orígenes fue únicamente pensada para sacar pues carteles, periódicos, únicamente para uso comercial, ¿no? Entonces estas prensas y hoy en día pues son máquinas rotativas de un cuarto entero que son máquinas de offset impresionantes, pues digamos que estas prensas francesas que también son rotativas son como las precursoras, son las madres de todo el mundo de la imprenta moderna que es offset, ¿no? Entonces, trabajar con estas prensas es un poco agilizar tiempo, ser un poco más rápidos. A grandes rasgos, trabaja sola la prensa, ¿no? Se necesitan mínimo 3 personas que conozcan muy bien de litografía y conozcan obviamente la prensa. El primero, pues, es quien registra los papeles. Es digamos, el trabajo más importante, pues es el que va a decidir que todos los colores que se vayan trabajando en una pieza caigan en el mismo punto, ¿no? Punto sobre punto. Hay un segundo que es el que va a estar sacando y teniendo el control de todos los papeles ya impresos, quien cuida la limpieza de los papeles, que no se manchen, bla, bla, bla. Y el tercero, el más importante, que es el director de edición en este punto, pues soy yo ahora. Y quien dirige a grandes rasgos
todos los procesos que se van haciendo con el artista, qué tanto tinta tenemos en la máquina, que si hay que hacerlo más transparente, ponerle más opacidad, todo eso lo va haciendo el director de la edición y quien va coordinando a los demás asistentes, pero como tú bien lo dices, lograr estampas de calidad profesional, pues no es el trabajo de una sola persona, ¿no? Hay demasiadas manos que ayudan, que aportan para lograr estas estampas, ¿no? Entonces también es muy importante todo el equipo que hay dentro de los talleres de impresión. Y como tú bien lo dices, pues es totalmente físico todo esto, ¿no? Los manuales dicen que los impresores deberían ser personas pues más o menos corpulentas, con una excelente visión, que pues pudieran trabajar todo el día prácticamente pegados sobre la piedra y que no se les cansara la vista, a grandes rasgos, ¿no? Lo que cuenta un poco los manuales de cómo deberían ser estas personas que se van a dedicar de lleno Uh-huh. ¿Cómo te sientes tú cuando ves esas descripciones? Pues yo sé que son descripciones antiguas, que pues era lo que se buscaba en ese momento. Concuerdo totalmente que deben ser personas que tengan excelente gusto, un ojo muy educado sobre todo, que puedan distinguir texturas, que puedan distinguir opacidades, transparencias, todo lo que se ve dentro del mundo de las artes gráficas, ¿no? Sobre todo que tengan un ojo muy, muy, muy educado. Hoy en día, pues sabemos que las chicas también aportan mucho dentro del mundo de la litografía y pues no necesariamente tienen que tener una fuerza exuberante, ¿no? Ya hoy en día nosotros tenemos pues demasiados procesos industriales que nos facilitan y nos ayudan más a trabajar la litografía. Antiguamente pues sí, porque todo lo tenían que hacer manualmente los impresores, ¿no? Cargar las piedras, pulirlas, bla, bla, bla. Uh-huh. No, por supuesto. Y bueno, mencionaste un par de veces la prensa francesa que ustedes tienen, que es increíble, es una belleza. Yo sé que aquí en Estados Unidos, en lo que sería Black Rock Press o Black Rock Editions en Santa Fe, hay una versión parecida de la misma máquina, que son increíbles, ¿no? Nada más verlas por sí solas. Y quería también mencionarle a nuestros oyentes sobre La Oda a la Máquina, que es el pequeño documental que Javier Peipoch Clavé estaba realizando cuando nosotros estábamos allá en Oaxaca, o sea que nos mencionaron que estaba en producción, pero es una de esas piezas que me encantaría en algún momento cuando ya esté listo y sea público, el poder ver, ¿no? Porque el hecho de que se llevó una maquinaria de esa magnitud y de ese peso desde Francia hasta Oaxaca, ¿no? Y lo llevaron en una sola pieza, porque yo sé que aquí en la que está en Santa Fe, en Nuevo México, la tuvieron que desmantelar para después moverla. Y creo que hubo como que algunas dificultades con eso, ¿no? En tratar de ponerla de vuelta porque, o sea, son maquinarias sumamente viejas, ¿no? Que están muy bien hechas y que van a vivir mucho más que todos nosotros, pero el hecho de que se movió entera, o sea, eso es otra cuestión que es increíble, ¿no? Sí, pues un poco la historia de la prensa, pues como bien lo dices, es una prensa maravillosa desde su origen porque pues ha facilitado todos los procesos dentro del mundo industrial y dentro del mundo de impresos. Es una prensa producida en Francia, en París, una prensa del ingeniero Joan Bogan del año de 1909, una prensa de producción masiva litográfica. Esta prensa que nosotros tenemos fue una prensa que desde un origen trabajó para hacer etiquetas de champán y de tabacos. Después los maestros Patrick Debrux y Evelyn Julie Herbeau, que son maestros de la Academia de Bellas Artes de París, pues compraron esta prensa a la empresa de champán y la trabajaron durante 40 años en San Christophe de Rolliers, el sur de Francia, trabajando con diferentes artistas y diferentes cromistas, diferentes pues personas que estaban enamoradas del mundo de las artes gráficas. Lo más importante en este momento fue que los maestros pues la llevaron 50 años, ¿no? Entonces la conocían totalmente a la perfección. Lograron sacar muchas litografías famosas dentro de este momento
Y pues obviamente a lo largo de los años los maestros pues ya son personas mayores que ya no tienen la misma energía con la que iniciaron su taller. Entonces decidieron hacer una convocatoria prácticamente a nivel mundial diciendo de que pues se donaba prensa litográfica de 1909 a quien pues prácticamente pagara su salida, ¿no? Entonces nosotros, sobre todo el maestro Fernando Aceves Humana, junto con todo el colectivo que es Doctor Lacra, Daniel Barraza, Castro Leñero, pues hicieron la gestión para que esta prensa pudiera llegar aquí a Oaxaca. Como tú lo dices, es un suceso bastante comprometedor e importante porque pues mover una prensa de 7,5 toneladas desde Francia hasta México, pues es una misión bastante difícil. Como tú lo dices, estas prensas están construidas y hechas para durar prácticamente toda la vida, ¿no? Porque pues son prensas como se hacían las cosas antiguamente, con hierro fundido y moldes, entonces prácticamente son indestructibles. También hay una historia un poco triste o fatal dentro de estas prensas, ya que en el mundo europeo se hacía producción antinazi en la Segunda Guerra Mundial y pues la mayoría de las prensas las destruyeron para hacer armamento y tanques, por eso es que hay tan pocas existentes en el mundo, hay menos de 20 prensas de este tipo en el mundo, dos están en Oaxaca, y como tú lo dices, pues son prensas que están hechas para durar toda la vida, pero si se llega a desarmar, prácticamente el único que podría desarmarlo es algún trabajador que haya estado en la fábrica, quien conozca a la perfección todas las medidas y todos los manuales. Es por eso que nosotros no nos arriesgamos a desarmarla, porque pues iba a ser una misión demasiado complicada volverla a armar aquí en México, porque pues obviamente nosotros no teníamos los conocimientos como lo tienen, por ejemplo, los parisinos o los franceses acerca de estas prensas. Entonces se movió en una sola pieza, la prensa. Lo único que se le puede quitar son pues la mesa que tiene para colocar los papeles y los rodillos, pero todo lo demás viajó en una sola pieza. Voló desde San Cristóbal de Roliers, todo el pueblito lo voló hasta llegar a ya del tráiler, pues viajó en ferry desde Francia hasta el puerto de Veracruz y ya de Veracruz hacia Oaxaca, pues viajó en tráiler y ya pues llegar a preparar todo el taller en Oaxaca para poder meter pues esta prensa para que trabajara pues en calidades óptimas. Pues fue un poco preparar el espacio, poner a nivel el piso, llegaron los maestros franceses a acondicionar un poco y sobre todo lo más importante en este momento, que es como el suceso que nos diferencia de los demás talleres de litografía, pues es que estos maestros, como te digo, la llevaron durante 50 años, entonces conocían todos los procesos existentes dentro del mundo de la litografía y digamos que los maestros nos pasaron todos sus manuales a nosotros, ¿no? Entonces por eso nosotros tenemos tanta fidelidad a cómo imprimían, digamos, los franceses en la época dorada de la litografía. Tradicionalmente se trabajaba una piedra por color, ¿no? Como es cromolitografía, CMYK, una piedra de amarillo, una piedra de negro, una de rojo, una de azul. Hoy en día nosotros agilizamos ese tipo de procesos ocupando un elemento que también se ocupaba antiguamente, que es el jabón. El jabón a ser base y grasa funciona como tu acuarela, donde tú pongas jabón va a ser tu nuevo color a grandes rasgos. Entonces nosotros con una sola matriz de piedra litográfica podemos sacar 8 y 10 colores, ¿no? Wow, increíble. Sí, entonces no hay necesidad de estar puliendo piedra ni estar, claro, Siempre buenísimo. que el artista desee calidades, digamos, con una piedra que debe ser eh, muy preciso, siempre se le da una piedra extra, ¿no? Porque el jabón siempre nos va a dar calidades más como de alto contraste, colores muy planos, que obviamente después se pueden trabajar con el ácido y sacar diferentes texturas, pero siempre que el artista desea tener otro tipo de calidad, siempre es mejor darle otra piedra, ¿no?
nosotros no nos limitamos a ningún proceso, nosotros siempre hacemos todo lo que el artista desee para lograr las mejores calidades, exactamente. Memo, y quería preguntarte, así como para cerrar, porque tú te describiste como un artista, ¿verdad? Y maestro impresor. ¿Cómo lleva, podrías comentarnos un poco sobre lo que es ese balance, sobre las dificultades que tú llevas para ir desarrollando tu línea artística al mismo tiempo de que te vas adentrando y te especializas a ser maestro impresor? Claro que sí, pues últimamente yo me he estado centrando más en el mundo de la impresión. Digamos que he dejado un poco en stop, un poco detenido la parte artística, obviamente sin dejar de producir, simplemente haciendo una producción más lenta, haciendo una o dos piezas al mes, un poco más lenta lo que sería si yo me dedicara de lleno a ser artista. Yo siempre he pensado que en este punto en el que me encuentro es únicamente para conocer pues cómo funciona la técnica, cómo funcionan todos los procesos, nutrirme completamente de todos los artistas con los que pueda trabajar a lo largo de mi carrera como impresor, pero yo siempre he dicho que al final me voy a dedicar únicamente a ser artista, ¿no? Todos estos procesos que estoy aprendiendo, todos estos eh, pues aprendizajes que estoy teniendo con los artistas, de una u otra manera a mí me van a servir en un futuro para realizar, ¿no?, mis propias ediciones o en algún punto tener mi propio taller de producción artística, ¿no?, que es un poco mi sueño en el futuro. Ah, buenísimo. Bueno, y hablando de esos sueños, cuéntanos un poco más sobre el futuro, ¿no? Sobre esa misión de la buena impresión, cómo tú le has venido imprimiendo una visión que refresca, ¿no? Esa tradición que se ha venido desarrollando en Oaxaca. Y pues, ¿qué esperas tú del futuro con las nuevas generaciones? Claro que sí, pues yo también me he estado centrando mucho en el mundo de la impresión porque como te decía, ya no hay jóvenes quienes quieran aprender o quieran trabajar acerca de esta técnica. Entonces mi misión un poco dentro de estos años que he estado pues sirviendo o trabajando como impresor es un poco enseñarles a los jóvenes de mi edad o más jóvenes qué es este mundo, ¿no? Gracias a estos años que le hemos dedicado al proyecto de la buena impresión, muchos jóvenes o la mayoría de jóvenes que se dedican a las artes conocen y trabajan la litografía y hemos fundado diferentes talleres también aquí en la localidad con la comunidad. Entonces, siento que la misión va por un buen camino, se ha pues especializado a jóvenes, se ha enseñado lo bonito de esta grandiosa técnica. Y pues en un futuro, claro que sí, me gustaría llegar a tener un taller únicamente para mi producción artística, ya sea plástica, ya sea gráfica, pero dedicarme desde que me levanto hasta que me voy a dormir únicamente para mi producción, ¿no? Obviamente teniendo artistas, porque pues el flujo de artistas siempre en un taller de gráfica, pues es muy importante, porque yo siempre he pensado que los talleres de gráfica no son para una sola persona, ¿no? Siempre tiene que haber un flujo de artistas, de conocimientos, de puntos de vista. Entonces es muy importante también. Digamos que no me voy a olvidar totalmente de la impresión, pero voy a imprimir únicamente a ciertos artistas que realmente a mí me atraigan, ¿no? Y obviamente trabajar la mayoría del tiempo en mi producción profesional. Buenísimo, bueno, ese es el sueño, desde que uno se levanta hasta que uno se duerme, ¿no? Así es, Reinaldo. No, me alegro muchísimo, Memo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por tu paciencia y por la oportunidad de compartir con nosotros este espacio. Y bueno, y para que nuestros oyentes, ¿no?, que han escuchado tanto sobre la magnitud del proceso gráfico en Oaxaca, de la rica historia, ¿no? Pero ahora tienen una visión un poco más a detalle de lo que ocurre en la buena impresión. Cuéntanos, cuéntale a nuestros oyentes dónde pueden encontrar la información sobre la buena impresión, si están interesados en visitar, en comprar obra o de repente tal vez ir como artista invitado o producir obra ya. Claro que sí. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en el Instagram y Facebook estamos como La Buena Impresión. Nuestra página de internet es www.labuenaimpresión.org.
Sobre todo en las redes sociales y en la página web pueden encontrar toda la información acerca de este taller. Estamos ubicados en la calle de Jicotenca, número 410, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en México. Obviamente invitamos a todos los artistas que nos oyen a venir a conocer a este grandioso taller, y obviamente si desean producir pues son ampliamente y muy bienvenidos. Bueno, Memo, desde acá de Pocan te enviamos un muy fuerte abrazo y bueno, te deseamos el mayor de los éxitos en el futuro. Muchas gracias, Reinaldo, por la invitación de nuevo. Espero estar en contacto y vernos pronto. Un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana, donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.